Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. El talentoso neurocirujano lo había perdido todo, a su esposa, a su hijo, y cuando fue incriminado y enviado a prisión por un crimen que no cometió, dejó de creer en la justicia. Pero apenas entró en la sala una mujer sin hogar a la que él había rescatado de un incendio, el silencio fue absoluto. Y cuando el doctor se dispuso a operar al hijo moribundo de su enemigo, nadie podía imaginar lo que iba a ocurrir después. Queridos amigos, antes de continuar, cuéntenos desde qué rincón del mundo nos ven y cuántos años tienen. Que disfruten la historia. Bisturí, la voz del padre sonó como un disparo. Lucas se estremeció al entregar el instrumento. Sus dedos se rozaron apenas un instante, los suyos húmedos por los nervios, los del padre secos y firmes. No te apresures, dijo Benjamín sin apartar la vista del área expuesta de la columna vertebral del paciente. Pareces una libélula sobre el agua. Quédate quieto. Respira profundo. Lucas tragó saliva. 8 horas de pie, inmóvil, con la concentración al límite. Una gota de sudor rodó por su sien y se detuvo en su barbilla. No se atrevía a sacudirla con la cabeza, su padre no toleraba movimientos innecesarios en el quirófano. Separador especial, ordenó Benjamín. La enfermera le puso en la mano un instrumento delicado de forma inusual. Observa con atención, dijo el padre en voz baja, y Lucas entendió. Era uno de esos raros momentos en los que Benjamín estaba dispuesto a compartir sus secretos, no solo como maestro, sino como padre y heredero de una tradición. Con un movimiento imperceptible, el padre separó los tejidos, dejando al descubierto la zona comprimida de la raíz nerviosa. El quirófano se llenó de un silencio especial, el de la admiración. Nadie allí, salvo Lucas, sabía cuánto esfuerzo le costaba a su padre esa aparente facilidad. Ahora tú, el padre se hizo a un lado, dejando espacio. El corazón de Lucas dio un vuelco. Ahora no. Por favor, que no me tiemblen las manos. Recordó una frase de su abuelo: las manos del cirujano deben ser más firmes que el bisturí y más sensibles que un diapasón. Su abuelo, que había operado bajo fuego cruzado en hospitales de campaña durante la Guerra Civil en Colombia, sabía de lo que hablaba. Lucas tomó el microinstrumento. El metal le pareció helado. Un segundo de duda y las manos le fallaron. Apenas perceptible, pero innegable, un leve temblor. Con el rabillo del ojo, vio cómo se fruncían las cejas de su padre. Lo siento, profesor, susurró Lucas, sintiendo cómo le sudaban las palmas dentro de los guantes. Terminaré yo, respondió el padre con calma, tomando el instrumento. Observa. Ese observa fue como un latigazo. A través de la cúpula de cristal del quirófano, Lucas vio un pedazo de cielo, azul, infinito, indiferente a su vergüenza. Todos tiemblan alguna vez, dijo el padre mientras se lavaban las manos juntos. Tu abuelo también tembló, imagínate. Después de su primera cirugía en las montañas, cuando se quitó los guantes, encontró que sus uñas se habían clavado en las palmas hasta sangrar. Lucas lavaba sus manos una y otra vez, en silencio. Esa debilidad imperdonable le ardía más que una herida abierta. Mañana repetimos, añadió el padre con un tono que no admitía réplica. Pero mañana no hay operaciones de este tipo en la agenda, se sorprendió Lucas. Para los Escobar, la agenda siempre se puede ajustar, respondió con una leve sonrisa. El talento es importante. Pero en nuestra profesión, sin técnica, no hay nada. Y la técnica es repetición. Miles de repeticiones hasta que las manos se convierten en la prolongación del pensamiento. Lucas asintió. Conocía ese mantra familiar desde niño. A los 7 años, había encontrado en el desván una caja con antiguos atlas anatómicos de los años 70. Páginas amarillentas, esquemas del cerebro y el sistema nervioso dibujados a mano. Fue como si lo llamaran. Ese mismo día, montó un quirófano en su habitación, rodeado de osos de peluche.
A uno incluso le cosió una pata extra, horrorizando a su abuela y llenando de orgullo a su padre. ¿Alguna vez te has arrepentido de haber nacido en una familia de médicos?, preguntó de pronto Benjamín mientras se secaban las manos. La pregunta tomó a Lucas por sorpresa. En 24 años, su padre jamás había preguntado cómo se sentía al respecto. No, respondió con sinceridad. A veces solo lamento no cumplir siempre con las expectativas. El padre lo miró fijamente. En esta familia no solemos hablar de estas cosas, pero... Estoy orgulloso de ti, Lucas. Tu madre también. Lucas se quedó inmóvil con la toalla en las manos. Aquella confesión valía más que 1000 elogios. Tu madre y yo luchamos 20 años para traerte al mundo, continuó el padre, con una voz inusualmente suave. Alba pasó por 7 intentos de fecundación in vitro. Cuando naciste, fue nuestro mayor logro. Más grande que todos mis títulos y patentes. Se quedaron en la sala de médicos, vacía, 2 generaciones de la dinastía Escobar, separadas por los años, unidas por la torpeza de una conversación sincera. Sé que a veces exijo demasiado, le puso la mano en el hombro. Pero es porque sé de lo que eres capaz. El día en que terminó su residencia, el padre llamó a Lucas a su despacho. El sol se derramaba en manchas sobre la mesa de roble pulido, los lomos de los libros, la placa de bronce grabada con el primum non nocere de Hipócrates. Benjamín colocó solemnemente un estuche de cuero desgastado sobre la mesa. Ábrelo. En el interior, sobre un cojín de terciopelo, descansaba un microscopio quirúrgico, compacto, con tornillos de ajuste gastados por el tiempo. Alemania, año 1982, explicó el padre. Lo traje de una estancia en Berlín. Era una rareza entonces. Lo conseguí gracias a 3 ministerios y 2 académicos. Con él hice mis primeras operaciones cerebrales en solitario. Lucas lo tocó con cuidado. Lo recordaba desde niño. Su padre nunca le había permitido acercarse a esa reliquia. Ahora es tuyo. La dinastía continúa. En ese la dinastía continúa estaba todo, orgullo, presión y una responsabilidad que no se puede rechazar. Pensé, ¿y si combinamos su método de acceso mínimamente invasivo con nuestro compuesto para la regeneración del tejido nervioso? Carolina Montero, investigadora junior de una farmacéutica, hablaba con entusiasmo, los ojos brillantes. Teóricamente, eso podría acelerar la recuperación de los pacientes tras una cirugía de columna en un 30%. Estaban de pie en el vestíbulo del centro de conferencias tras sus ponencias. Lucas no pudo evitar admirar su rostro animado. Delgada, con el cabello castaño largo recogido en un moño severo que apenas contenía su volumen natural, le recordaba a las estudiantes de los años 60, a la vez formales y secretamente apasionadas por su vocación. Suena prometedor, asintió Lucas. Aunque dudo que la dirección apruebe protocolos experimentales sin ensayos clínicos sólidos. ¿Y siempre hace solo lo que aprueba la dirección? En sus ojos castaños destelló una chispa irónica. No, a veces también discuto con mi padre, respondió Lucas con una sonrisa. Es una forma especial de deporte extremo. Ella soltó una carcajada, y esa risa hizo que algo se moviera dentro de él. Se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, estaba hablando con alguien sobre algo que no eran técnicas quirúrgicas, rankings hospitalarios o publicaciones científicas. ¿Viene de una familia de médicos?, preguntó ella. Tercera generación, asintió Lucas. ¿Y usted? Primera y única, su voz se tiñó de amargura. Mi madre tenía esclerosis múltiple desde que yo tenía 8 años. Me crié entre hospitales y bibliotecas. Cuando falleció, me juré que encontraría una manera de ayudar a personas como ella. No hablaba con dramatismo, sino con la firmeza de quien ha elegido su camino hace tiempo. Por eso se dedica a desarrollar medicamentos para regeneración nerviosa. Exactamente. ¿Sabe qué es lo peor de enfermedades como la esclerosis múltiple?
Que ves cómo la persona que amas no pierde la vida, sino a sí misma. Por partes. Primero la coordinación, luego el habla, después la memoria. Calló un momento, como si se sorprendiera de su propia franqueza. Perdón, no quería convertir una discusión científica en algo personal. No se disculpe, dijo Lucas en voz baja. Lo personal y lo profesional siempre están entrelazados en medicina. Mi padre dice que un verdadero médico nace cuando al conocimiento se suma la experiencia del dolor. Su acercamiento fue gradual, primero correspondencia profesional, luego colaboración en un artículo, después largas charlas con café en la cafetería del hospital. El padre de Lucas observaba la relación con creciente inquietud. Las mujeres brillantes suelen enfrentarse a una elección, dijo una vez, familia o carrera. Prepárate para cuando ella elija su investigación. ¿Y mamá no logró conciliar ambas? Protestó Lucas. Tu madre es una excepción, respondió tajante. Y aún así, sacrificó mucho. Pero Carolina no parecía de las que sacrifican una cosa por otra. En ella vivía una integridad que Lucas admiraba cada vez más. Cuando aplicó por primera vez su medicamento en un paciente y vio los resultados, algo terminó de encajar en su corazón. Estaban hechos el uno para el otro, dos personas que unían ciencia y compasión. Necesitamos un nuevo sistema de neuronavegación. Lucas desplegó documentos frente al director del hospital. Sin él, perdemos a un tercio de los pacientes que podríamos salvar. Simón García, corpulento, revisó lentamente los papeles. 14 millones de pesos, negó con la cabeza. Es un lujo, Lucas. Encontré una subvención que cubriría la mitad, añadió Lucas, sacando otra carpeta. Solo necesitamos aprobación y cofinanciación parcial. El director tamborileó los dedos sobre la mesa. Hay cosas que no siempre se resuelven por los canales oficiales. El hijo de nuestro ministro de Salud, por ejemplo, también es neurocirujano. Un buen tipo. Si él mostrara interés por el equipo. Lucas sintió una punzada de repulsión en el estómago. Disculpe. No entiendo a qué se refiere, dijo con frialdad. A una colaboración mutuamente beneficiosa, joven, el director lo miró con decepción apenas disimulada. A su padre no hay que explicarle estas cosas. Es un hombre con experiencia. Entiende cómo funciona el mundo. Mi padre jamás aceptó sobornos, dijo Lucas con voz firme. ¿Sobornos? Simón fingió sorpresa. ¿Quién habla de sobornos? Solo contratos de mantenimiento. A través de la empresa adecuada. Con los socios adecuados. Todo legal. Lucas se levantó. Le transmitiré sus ideas a mi padre. Tal vez él tenga otra opinión. La boda fue sencilla, rodeados de familia y amigos cercanos. Carolina brillaba con un vestido blanco modesto que resaltaba su belleza natural. Alba, la madre de Lucas, finalmente aceptó a su nuera, especialmente después de una larga conversación sobre genética de enfermedades hereditarias en la que Carolina demostró gran conocimiento. El padre se levantó a dar un brindis. Con traje azul oscuro, espalda recta y canas en las sienes, parecía salido de otra época, una en la que la palabra valía y los principios no se vendían. Fui escéptico con esta unión, empezó, directo. Pensé que dos científicos en una misma familia era una concentración excesiva de ambición. Creí que mi hijo había elegido a una gran colega, pero no a una esposa. Un murmullo recorrió el salón. Carolina apretó la mano de Lucas. Me equivoqué, continuó Benjamín, y su voz tembló levemente. Al verlos, no veo solo a dos jóvenes especialistas colaborando. Veo a dos personas que han encontrado no solo pareja, sino un compañero de causa, la medicina. Levantó su copa. Por la continuidad de la dinastía Escobar. Por la unión de la ciencia y la práctica médica bajo un mismo techo. Por ustedes, hijos míos. Carolina sonrió, limpiándose una lágrima. ¿Sabes? Le susurró a Lucas.
Creo que lo vamos a lograr. Y no solo como familia. ¿Qué más?, preguntó él, besándole los dedos. Cambiar el mundo, respondió ella simplemente. Al menos, el mundo de aquellos a quienes podamos ayudar. En ese momento, Lucas supo que les esperaba una vida larga y feliz. No podía imaginar que el destino ya sostenía un cuchillo sobre el hilo de su futuro compartido. Las 2 líneas del test de embarazo aparecieron claras, innegables. Carolina sostenía la tira de plástico con manos temblorosas, como si temiera que esas líneas rosadas fueran una ilusión frágil, dispuesta a desvanecerse con el más leve soplo de aire. Afuera, la lluvia de diciembre giraba en espiral, cubriendo la ciudad con un velo gris. La ciudad se preparaba para la Navidad encendiendo sus primeras luces festivas. «Dios mío», susurró, cubriéndose la boca con la mano. La felicidad y el miedo se entrelazaban en su pecho como las raíces de un árbol antiguo, inseparables, profundos. Alegría y terror. Carolina apretó el test contra el pecho y se dejó caer en una vieja silla que crujió bajo su peso. La tapicería gastada aún conservaba la huella de la bisabuela de Lucas. El calendario en la pared, con imágenes del Teatro Colón, marcaba el 18 de diciembre de 2013. Un día que partiría sus vidas en antes y después. «Tengo que decírselo hoy», susurró. «No, mejor esperar. Estar segura. No, hoy». La puerta de entrada se abrió con un clic y se oyeron pasos familiares. Lucas volvía de su guardia nocturna antes de lo habitual. «Carolina». Su voz sonaba inusualmente animada para alguien después de un turno de 12 horas. «Tengo noticias». Ella escondió el test en el bolsillo del batín y salió al encuentro. Lucas estaba en el recibidor, con el aroma del aire nocturno y el desinfectante hospitalario impregnado en su ropa. Sus ojos verdes brillaban con esa luz especial que solo aparecía después de una operación difícil y exitosa. «Rodríguez firmó mi nombramiento», exclamó, quitándose la bufanda. «A partir de enero, seré oficialmente jefe de cirugía neuroinvasiva». «¿Te imaginas?». «Lucas, es maravilloso», ella lo abrazó, sintiendo bajo sus manos los hombros tensos, pero felices. «Siempre supe que te lo merecías». «¿Y sabes qué más?». Rozó con los labios su sien. «Tendremos nuestro propio laboratorio de investigación. Podremos hacer ensayos clínicos con tu medicamento en nuestra propia clínica. Oficialmente, Caro». Carolina se quedó inmóvil. De repente, todo se había complicado. Su noticia ya no era solo una alegría íntima, sino un giro inesperado que afectaba sus planes profesionales compartidos. «Yo también tengo una noticia», dijo, apartándose un poco y mirándolo a los ojos. Lucas se calló, notando el cambio en su tono. Le puso las manos sobre los hombros. «¿Pasó algo?». Ella sacó el test y se lo entregó en silencio. Lucas se quedó mirando las 2 líneas como si fuera un enigma médico imposible de resolver. Su rostro pasó por una transformación que Carolina nunca olvidaría: confusión, comprensión, asombro y, finalmente, una felicidad arrolladora que derrumbaba toda duda. «Caro». Su voz tembló y se quebró. «Carolina». Se arrodilló, apoyando la frente contra su vientre. A través de la tela fina del batín, ella sentía su aliento cálido y algo húmedo. ¿Lágrimas? Lucas, que no lloraba desde el funeral de su abuelo a los 14 años. «Voy a ser un buen padre», susurró. «Te lo prometo». Y en ese momento, Carolina dejó de tener miedo. El departamento en un viejo edificio de San Telmo se transformaba poco a poco, preparándose para el nuevo integrante. La cómoda antigua de la futura habitación infantil ya estaba llena de diminutos enteritos y gorritos. En la pared, Lucas colgó un marco con la primera ecografía, donde su bebé aún parecía una pequeña habichuela. Los objetos heredados de la familia Escobar creaban una atmósfera única de continuidad generacional.
Una colección de atlas anatómicos de los años 50 compartía espacio con revistas médicas actuales. Un estetoscopio de cobre, que la bisabuela de Lucas usaba para auscultar heridos durante el golpe militar de los años 70, ahora reposaba como reliquia en la estantería. ¿Qué pensaría tu abuelo de la neurocirugía moderna?, preguntó Carolina una vez, hojeando uno de los viejos atlas. Diría: no se obsesionen con las máquinas, recuerden que bajo sus herramientas hay un ser humano, sonrió Lucas mientras ponía la mesa. A veces me sorprende cómo lograban salvar vidas con equipos tan rudimentarios. En nuestra clínica aún tenemos un encefalógrafo del 89 junto a un tomógrafo de última generación. 2 mundos, 2 siglos. ¿Y tu nuevo medicamento?, preguntó Lucas, remangándose la camisa. ¿Cómo van los ensayos? Los ojos de Carolina se iluminaron. Increíble. Ayer discutimos los primeros resultados en ratas con esclerosis múltiple inducida. La regeneración de la mielina es un 30% mayor que en el grupo de control. Si se confirma, cayó, como si tuviera miedo de arruinarlo. Podría ser un avance real para pacientes como mi madre. Hablaban con frecuencia de trabajo durante la cena, se completaban, debatían, se encendían con nuevas ideas. Pero cada vez más, las conversaciones giraban en torno al bebé, cuando sentiría los primeros movimientos, si se parecería a su padre, si heredaría la pasión por la química de su madre. Y entonces llegó aquel día terrible. 5º mes de embarazo. Lucas llevaba 12 horas operando a una niña con un raro tumor en el tronco encefálico. Nadie más había querido intentarlo. Ni siquiera su padre creía que tuviera esperanza. Pero Lucas vio una oportunidad mínima, casi inexistente, y se arriesgó. Carolina sintió el primer dolor lavando los platos. Al principio leve, como un cólico menstrual. Tomó una pastilla y se acostó. Cuando el dolor aumentó, empezó a llamarlo. Luego al servicio de emergencias. Y otra vez a Lucas. Él vio las llamadas solo al quitarse los guantes. 13 llamadas perdidas. El corazón le dio un vuelco. El pasillo del hospital olía a cloro y desesperanza. La obstetra, una joven de ojos agotados, pronunció las palabras que destruyeron sus sueños. Lo siento. No pudimos salvar el embarazo. El feto ha fallecido. Más tarde, al recordar ese día, Lucas no podía reconciliar en su mente los dos hechos: salvar la vida de una niña y perder a su propio hijo. Carolina se cerró en sí misma. Su mirada se apagó, desapareció el entusiasmo por el trabajo, por la vida. Pasaba horas frente a la ventana, con la vista perdida. En la mesita de noche se alineaban frascos de antidepresivos. Ni siquiera eso pude hacer, ¿entiendes?, le dijo un día, cuando él intentó llevarla a pasar el fin de semana fuera de la ciudad. Lo más básico, lo que cualquier mujer puede hacer: llevar un hijo en el vientre. Caro, escúchame. Lucas se arrodilló frente a ella, como aquel día en que supo que estaba embarazada. No fue tu culpa. Podemos hacernos estudios, buscar tratamiento con los mejores especialistas. Ah, sí. Esbozó una sonrisa amarga. ¿Y lo pagarás con tus guardias interminables? Lucas, casi no estás en casa. Salvas a los hijos de otros mientras yo pierdo a los nuestros. Aquellas palabras cortaron más profundo que un bisturí. ¿Qué podía responder? Tenía razón. El trabajo se había convertido en su refugio frente a un dolor doméstico insoportable. Las guardias extra eran una forma de pagar a los mejores médicos para ella. Una noche, tras estar 2 días sin dormir, Lucas volvió a casa y encontró a Carolina en el baño. Estaba sentada en el suelo, apoyada contra la pared fría, sosteniendo un diminuto calcetín de bebé que nunca llegó a usarse. Perdóname, susurró Lucas, sentándose junto a ella sobre el azulejo helado. Tendría que haber estado contigo. Estaba salvando a un niño, respondió ella en voz baja. No podías hacer otra cosa. Por eso te amo.
Se quedaron abrazados mientras el agua de la bañera se enfriaba. En la primavera de 2014, para sorpresa de todos, Carolina volvió a quedarse embarazada. Esta vez, Lucas no se separó de ella ni un instante. Tomó licencia cuando ella se sintió mal durante el primer trimestre. Redujo al mínimo sus horas laborales. Cocinaba siguiendo un menú especial y la acompañaba personalmente a cada análisis. Sus padres activaron el modo de alerta máxima. Alba, la madre de Lucas, insistió en hacer un estudio genético completo. Debemos descartar todos los riesgos posibles, decía revisando los resultados. En mi carrera vi casos. Mamá, la interrumpió Lucas, cansado, ahora no. Carolina dejó de trabajar para concentrarse por completo en la gestación. El proyecto del medicamento quedó en manos de sus colegas. En casa, pasaba horas leyendo sobre embriología, registrando todo lo que sentía, escribiendo un diario de madre. Cuando la ecografía reveló que sería un niño, Lucas no pudo contener la sonrisa. Se parecerá a ti, dijo Carolina, apretando su mano. Tendrá tus ojos verdes. Lo siento. Pero al final del 7º mes comenzaron las contracciones. Cesárea de urgencia, incubadora, ventilación mecánica para aquel cuerpo diminuto. El hijo de Lucas y Carolina nació con 1.200 gramos y una grave cardiopatía no detectada en los controles prenatales. Durante 2 semanas no se alejaron del incubador donde su pequeño luchaba por sobrevivir. Lucas activó todos sus contactos. Colegas de su padre volaron desde Santiago, especialistas del Centro Cardiovascular de Buenos Aires hacían turnos junto a la cama del niño. Alba utilizó sus conexiones en un laboratorio genético para acelerar los análisis más complejos. Carolina apenas dormía. Pasaba horas junto al incubador, con la mano apoyada sobre el acrílico, como si quisiera transmitirle su energía. Lucha, pequeño, susurraba. Mamá está aquí, contigo. Al 15º día, el diminuto corazón se detuvo. Ni la tecnología, ni las oraciones, ni el amor de sus padres pudieron salvarlo. Después del entierro, Carolina se volvió piedra. No lloraba, no gritaba, apenas hablaba. Lucas intentaba acercarse, pero ella estaba detrás de un muro invisible e infranqueable. No quiero tener más hijos, le dijo un mes después, con calma. Nunca más. Caro, empezó él con cuidado, tal vez con el tiempo. No, su voz fue firme y serena. Nunca más. No lo soportaría. La madre de Lucas no se rindió. Revisé todos los análisis, dijo desplegando carpetas en la mesa de la cocina. Hay factores genéticos que no consideramos. Pero la medicina reproductiva moderna puede ayudarlos. Podemos hacer un diagnóstico preimplantacional, seleccionar embriones sanos. ¿Usted propone descartar a nuestros hijos antes de que nazcan? Preguntó Carolina en voz baja, con una mirada vacía. ¿Decidir quién merece vivir y quién no? Propongo usar la ciencia para ayudarlos a tener un hijo sano, respondió Alba con firmeza. La ciencia no pudo salvar a nuestro hijo. Carolina se levantó y salió de la cocina. Nunca volvieron a tocar el tema. En 2015, la vida de Lucas se volvió un tránsito mecánico entre el hospital y el hogar. En la clínica, recortes, más pacientes, menos camas. Tomaba guardias extras para no regresar a un departamento silencioso, donde Carolina bebía té sin decir palabra, mirando por la ventana. Una noche, al despertar, vio que ella no estaba en la cama. Al entrar en la habitación del bebé, que nunca habían transformado de vuelta en estudio, la encontró sentada en la mecedora con los brazos vacíos, moviéndose lentamente, como si acunara a un niño invisible. En marzo, tras una guardia especialmente dura, Lucas tomó una decisión. Pidió 2 semanas de vacaciones y compró pasajes a un pequeño hotel en la costa de Mar del Plata. El mismo donde pasaron su luna de miel. Tenemos que aprender a estar juntos de nuevo, le dijo, mostrándole los boletos, o vamos a perdernos. En sus ojos,
Por primera vez en mucho tiempo, brilló una chispa. Lo intentaré, susurró. Por nosotros. El día del viaje, Lucas se retrasó en la clínica por una operación de urgencia. Llamó a Carolina para avisarle que llegaría media hora tarde y le pidió que no saliera sin él. A las 15:47, un BMW X6 negro subió a la acera a más de 100 kilómetros por hora. La muerte fue instantánea. La luz fría del depósito forense se reflejaba en las superficies metálicas, creando un resplandor artificial, mortecino. Lucas estaba de pie junto al cuerpo de Carolina, observando su rostro ahora sereno y distante. En la sien, solo una pequeña raspadura, la única señal visible de la brutal herida que le quitó la vida. 2 semanas antes, en esa misma sala, sobre una mesa metálica igual, se había despedido de su hijo. Ahora, de su esposa. El patólogo, antiguo compañero de universidad, dijo en voz baja: «Necesito que confirmes la identidad». «Es Carolina Escobar, mi esposa», dijo Lucas con voz uniforme, casi mecánica. Estaba de pie, mirando el rostro inmóvil de la mujer que amaba, y algo dentro de él se rompió para siempre. Algo esencial que lo mantenía anclado al mundo de los vivos. Su vínculo con la esperanza. Con el futuro. Lentamente, como en un sueño, se inclinó y rozó con los labios la frente fría de Carolina. «Te llevaré a casa», susurró. «Iremos al mar, como te prometí. Todo estará bien». En lo más profundo, Lucas sabía que hablaba con los muertos. Pero era lo único que podía hacer ahora. Lo único que lo mantenía fuera del abismo. La lluvia no caía, resumaba del cielo gris como lágrimas cansadas de un hombre que ya no sabe llorar. Las gotas se posaban sobre los paraguas negros, sobre la tapa brillante del ataúd, sobre el rostro inmóvil de Lucas, que permanecía apartado de la procesión fúnebre. Se sentía separado del mundo por un muro invisible. Las personas movían los labios, expresaban condolencias, pero él no oía palabras, solo el rumor constante de la lluvia. Su madre intentó tomarle la mano, él se apartó con un leve gesto. Su padre suspiró profundamente, pero no dijo nada. Colegas, amigos, pacientes de Carolina, sus rostros se mezclaban en una sola mancha difusa. Carolina descendía a la tierra, y Lucas sentía que lo enterraban vivo junto a ella. «Gustavo Mendoza», dijo Rafael Moreno, golpeando nerviosamente la carpeta con su bolígrafo. 22 años, estudiante de Derecho. Hijo del fiscal de la ciudad, Arcadio Mendoza. Estaban en el departamento de Lucas, entre cajas con las pertenencias de Carolina que él no era capaz ni de ordenar ni de tirar. Tercer día después del funeral. «El coche fue un regalo del padre por su cumpleaños», continuó el abogado. «BMW X6, negro. Los testigos dicen que iba a más de 100 por hora. Perdió el control en una curva». Lucas miraba por la ventana hacia la llovizna que reemplazaba a la lluvia. Carolina amaba ese clima, solía decir que en días así daba gusto estar en casa con una taza de té caliente. «¿Qué le espera?», preguntó Lucas con voz ronca, como si hubiera estado en silencio mucho tiempo. Rafael dudó. «La ley contempla hasta 7 años de prisión». Pero, Lucas se pasó la mano por el rostro. «Es el hijo de Mendoza. ¿Me entiendes?». «No», respondió Lucas, girándose hacia su amigo. «No lo entiendo. Mató a mi esposa. La aplastó como a un insecto. Voy a pelear hasta el final». Rafael se enderezó. «Pero debes saber que Mendoza tiene gente en todas partes. Incluso la jueza Pereira, que probablemente llevará el caso, fue su compañera de universidad». Lucas apretó los dientes. «Entonces necesitamos pruebas irrefutables. Reunamos todo lo que podamos. 2 testigos están dispuestos a declarar. Y tenemos una grabación de un cajero automático». Aquella noche, Lucas sintió por primera vez que algo nuevo nacía dentro de él, frío, duro, como acero quirúrgico.
Rafael lo llamó una semana después, cuando Lucas volvió por fin al trabajo tras la muerte de Carolina. Los testigos cambiaron su declaración, dijo sin rodeos. Los dos. Ahora afirman que el coche iba a velocidad normal y que Carolina cruzó sin mirar. El bisturí tembló en la mano de Lucas. Estaba en el lavamanos, preparándose para operar, con el teléfono sujeto entre el hombro y la oreja. Es imposible, murmuró. Teníamos la grabación. Fue incautada como prueba y, sorpresa, está dañada. Lucas, lo siento, tenía que avisarte. Lucas dejó el bisturí con cuidado. Entiendo, dijo, y colgó. Entró al quirófano con el rostro completamente vacío. La enfermera, que lo conocía desde hacía años, retrocedió al ver su mirada. El paciente en la mesa era solo un objeto, no una persona. Como si Lucas estuviera operando un maniquí anatómico. Esa noche, por primera vez, fue hasta la casa de los Mendoza. Se quedó en el coche, al otro lado de la calle, mirando las ventanas iluminadas de un lujoso edificio. Se imaginaba subiendo al piso correcto. Tocando el timbre. Mirando a los ojos del hombre que le había arrebatado todo. ¿Y luego? No lo sabía. No era el miedo ni la cobardía lo que lo detenía. En algún momento, la voz de Carolina sonó clara en su mente. Tú no eres así, Lucas. El juicio se celebró 2 meses después. Lucas asistió, escuchando cómo el abogado de los Mendoza narraba de forma convincente un accidente desafortunado, la imprudencia de la víctima, el impecable historial del acusado. Gustavo Mendoza, pulcro, altivo, suspiraba de vez en cuando, fingiendo pesar. El veredicto fue una bofetada, 3 años de prisión condicional. Al salir de la sala, Lucas vio cómo padre e hijo se intercambiaban sonrisas cómplices. La misma fuerza de acero que había nacido en él el día del entierro lo empujó hacia ellos. Debería sentirse orgulloso de cómo lo crió, escupió Lucas, mirando directamente al fiscal. Arcadio Mendoza lo examinó con desdén. Controle sus emociones, doctor. En su profesión, es fundamental. Gustavo, detrás de su padre, esbozó una sonrisa condescendiente. Por un segundo, Lucas imaginó sus manos cerrándose sobre el cuello de ese mocoso arrogante. En lugar de eso, dio media vuelta y se alejó, sintiendo los ojos clavados en su espalda. Esto no es el final. Es solo el comienzo. Es el tercer incidente en un mes. Lucas, el jefe del departamento, lo miró con cansancio por encima de las gafas. Primero la dosis mal calculada de anestesia. Luego la hemorragia durante una biopsia de rutina. Ahora esta infección postoperatoria. Entiendo su preocupación, pero... No entiende nada, respondió Lucas en voz baja. Con su permiso, me tomaré una licencia. Sin goce de sueldo. En casa, pasaba horas frente al retrato de Carolina. No lloraba, ya no quedaban lágrimas. Solo una inmensidad fría crecía dentro de él, infinita y oscura como el espacio. Una noche, Lucas se encontró en el baño con una navaja en la mano. No recordaba cómo había llegado allí. ¿Por qué sostenía la hoja tan cerca de la muñeca? El timbre del teléfono lo devolvió a la realidad. Hijo, la voz de su padre sonaba inusualmente suave. Necesitas irte. ¿A dónde? Preguntó Lucas, sin emoción. A los Andes. Un viejo amigo mío necesita un consultor en un sanatorio neurológico por 1 mes. Montañas, aire limpio. No es una sugerencia, Lucas. Es una necesidad. Quiso negarse, pero de pronto comprendió, en casa estaba muriendo lentamente. Quizás sea mejor morir rápido, en la montaña, entre desconocidos. De acuerdo, dijo. Iré. El viaje a los Andes fue largo, primero un vuelo a Mendoza, luego horas de serpenteantes caminos en un todoterreno. Lucas miraba las majestuosas montañas pasar por la ventanilla, y algo dentro de él comenzaba, lentamente y con dolor, a descongelarse.
El sanatorio resultó ser un pequeño complejo de cabañas de madera a los pies de la montaña, junto a un lago de postal. El viejo amigo de su padre era Eduardo Ramírez, un neurólogo anciano con ojos sorprendentemente jóvenes en un rostro surcado de arrugas. «Aquí no tratamos solo el cuerpo», le dijo, mostrándole su habitación en la casa de huéspedes. «El cuerpo y el alma son uno. Tu padre lo sabe. Por eso te envió aquí». Los días comenzaron a fluir con un ritmo extraño, por las mañanas, consultas, por las tardes, largas caminatas por los senderos montañosos, por las noches, conversaciones junto al fuego con Eduardo. El viejo no le preguntaba qué le había pasado, parecía saberlo todo sin palabras. «Mi abuela era curandera», le contaba. «Decía que cada persona muere al menos 2 veces. La primera, cuando pierde a alguien sin quien no puede imaginar la vida. La segunda, cuando muere de verdad. Pero entre esas 2 muertes se puede vivir una segunda vida completa». En la tercera semana, Lucas soñó por primera vez en meses sin sangre ni dolor. Soñó con Carolina, viva, sonriente, caminando por un sendero de montaña delante de él. Se giraba y decía algo que no alcanzaba a oír, pero entendía, era una despedida. Se despertó con el rostro húmedo de lágrimas y por primera vez respiraba con libertad. Volver a la ciudad fue duro, pero necesario. El departamento lo recibió con aire viciado y recuerdos congelados. Lucas abrió las ventanas para dejar entrar el viento de primavera. Y decidió. Una semana después, puso el piso en venta. Un mes más tarde se mudó a una nueva vivienda en un complejo moderno en las afueras, donde nadie lo conocía. De su vida anterior solo llevó una cosa, una reproducción de la pintura Los Andes al atardecer, que él y Carolina habían comprado en su primer aniversario. «No parece algo que harías», comentó su madre, ayudándole a mover sus pocas pertenencias. «Nueva casa, nuevo trabajo». «¿Es una huida?» «No es una huida, mamá», respondió Lucas, colgando el cuadro en una pared vacía. «Es una segunda vida». Encontró trabajo en una clínica neuroquirúrgica privada, donde nadie conocía su historia. Poco a poco, sus manos recordaron la seguridad de antes. Su mente, la claridad. Su corazón aún estaba congelado, pero Lucas sabía que no sería para siempre. Pasó varias veces por la casa de los Mendoza. Ya no con deseo de venganza, sino como una forma de despedirse del hombre que murió con Carolina. Cada vez se sentía un poco más libre. Después de una exitosa operación, Lucas pasó por casa de sus padres. Su padre, Benjamín, lo abrazó, gesto raro en él. «Te dije que te mantuvieras fuerte», dijo en voz baja. «Pero no sabía por lo que estabas pasando. Perdóname». «No tienes nada que perdonar», respondió Lucas, dándole una palmada torpe en la espalda. «Tu dureza me salvó. Me hizo moverme cuando solo quería rendirme». Su madre los miraba, limpiándose discretamente las lágrimas. Una cirugía para extirpar un tumor cerebral duró casi 8 horas. Acceso difícil, riesgo de dañar áreas del habla, márgenes mínimos. Lucas operó con una concentración absoluta, como no sentía desde sus primeras intervenciones. Cuando el asistente dio la última puntada, el quirófano quedó en ese silencio especial donde todos saben que acaban de lograr lo imposible. ¿Pronóstico?, preguntó la enfermera, quitándose los guantes. «Recuperación total», respondió Lucas con una calma extraña. «Va a vivir». En el vestuario encontró 3 llamadas perdidas de Emilio Vargas, un viejo amigo de la universidad. Lo llamó de vuelta, esperando las típicas condolencias. «Lucas». La voz alegre de Emilio rompió toda expectativa. «Al fin». «Escucha, tengo 2 noticias, me caso y me uno a un nuevo startup. La boda es en un mes, y si no vienes, me voy a ofender de por vida». Conversación normal, llena de energía, sin tonos tristes ni preguntas cuidadosas. Solo vida. Ruidosa, imperfecta, continua.
¿Y sabes qué es lo más raro?, añadió Emilio. Mi prometida, Angélica, resulta ser pariente lejana de ese famoso fiscal Mendoza. ¿Puedes creerlo? El mundo es increíblemente chico. Lucas se quedó inmóvil. Un año atrás, esa noticia habría desatado su furia. Ahora solo sintió una leve sorpresa. Iré, dijo. Por supuesto que iré. Colgó el teléfono y se miró en el espejo del vestuario. Y vio algo que no notaba hacía mucho tiempo: estaba sonriendo. No una gran sonrisa, ni euforia, pero sincera. Las comisuras de sus labios apenas se alzaban. Y en sus ojos verdes brillaba algo parecido a la esperanza. Tal vez Eduardo tenía razón, pensó. Entre dos muertes, realmente puede vivirse una segunda vida. Y creo que la mía acaba de comenzar. El sol de julio inundaba el patio del restaurante con una luz implacable. Lucas ajustó el cuello de la camisa, que le apretaba demasiado. El sobrio traje oscuro, en medio de la ligereza festiva de los atuendos nupciales, absorbía el calor como una esponja. Estaba de pie bajo la sombra de una pérgola de mimbre, con una copa de champán intacta en la mano, observando el torbellino de alegría al que no lograba unirse. Emilio y Angélica giraban en el centro de la pista, rodeados de familiares y amigos. Eran hermosos, él con un traje blanco y un pañuelo turquesa en lugar de corbata, ella con un vestido fluido adornado con bordados tradicionales. Se movían como un solo ser, perfectamente armónico en su felicidad. Así debería verse el amor, pensó Lucas. Y el dolor, que el tiempo había adormecido durante los últimos 2 años, volvió a clavarse en su pecho. ¿Quién lo diría? Emilio, finalmente asentado, murmuró a su lado un excompañero de universidad, cuyo nombre Lucas no lograba recordar. ¿Y tú? ¿No piensas en volver a intentarlo? Se detuvo, recordando demasiado tarde la historia de Lucas. Perdón, yo. No pasa nada, Lucas sonrió con cortesía. Me alegra por Emilio. Con el rabillo del ojo percibió movimiento. Un grupo de invitados se apartaba para dejar pasar a un hombre corpulento en un impecable traje gris claro. Era Arcadio Mendoza, el fiscal de la ciudad, cruzando el patio con 2 copas de licor ámbar. Lucas retrocedió instintivamente hacia la sombra. Pero fue tarde, Mendoza lo vio. Durante un segundo, sus miradas se cruzaron. En los ojos del fiscal apareció algo, reconocimiento, luego una vacilación fugaz, rápidamente sustituida por su habitual altivez. Le hizo un leve gesto de cabeza, como reconociendo la presencia de un conocido irrelevante, y siguió hacia el grupo de invitados importantes. «Ese tipo es algún pariente lejano de Angélica, ¿puedes creerlo?», susurró Emilio al aparecer junto a Lucas, abrazándolo por los hombros. «Lejano, por suerte. Estuve a punto de cancelar la boda cuando lo supe, pero Angélica insistió, la familia es la familia. Perdona que no te lo haya dicho antes». «Está bien», dijo Lucas con una sonrisa automática. «Esa página la pasé hace tiempo». Mintió. Pero fue una mentira piadosa, para su amigo y para sí mismo. Emilio le apretó el hombro. ¿Sabes lo mucho que significa para mí que estés aquí? Lo sé, esta vez la sonrisa de Lucas fue sincera. Y no me iré. Lo prometo. Durante varias horas más, Lucas se movió entre los invitados, participando en conversaciones banales, evitando cuidadosamente cualquier contacto con Mendoza. Pero en su cabeza, los pensamientos no invitados giraban, ¿y el hijo del fiscal? Aquel muchacho arrogante que atropelló a Carolina, ¿qué fue de él? ¿Terminó la carrera? ¿Piensa alguna vez en la mujer a la que le arrebató la vida? Cuando los brindis y felicitaciones dieron paso al baile y la fiesta, Lucas sintió que podía escaparse un momento a la terraza para tomar aire fresco. El primer indicio del peligro fue un olor acre a quemado. Un fino hilo de humo salía por debajo de la puerta del cuarto de servicio. Lucas abrió la boca para avisar a alguien del personal, pero entonces hubo un estruendo.
La puerta se arqueó hacia afuera y una lengua de fuego lamió las paredes de madera, envolviéndolas en cuestión de segundos. ¡Fuego!, gritó Lucas, corriendo hacia el comedor. Todos fuera del edificio, ya. El pánico estalló al instante. Los invitados corrían hacia la salida, volcando mesas, perdiendo zapatos y bolsos. El humo, como un ser vivo, se deslizaba por cada rendija, llenando el salón. Lucas ayudaba a evacuar a la gente, localizó a una desorientada Angélica y la puso a salvo en brazos de Emilio. «Todos afuera», gritaba, imponiéndose sobre el caos y el crepitar de las llamas. «Rápido». Cuando ya no quedaban más personas, Lucas escaneó el comedor por última vez. Entonces, entre la densa cortina de humo, distinguió dos figuras. Una, un hombre corpulento medio desmayado sobre una banqueta. Arcadio Mendoza. A su lado, en el suelo, una mujer en ropa raída, en una posición antinatural, claramente no era invitada. Por un instante, Lucas solo los miró mientras el fuego devoraba el restaurante. Su mente, lógica, quirúrgica, evaluó dos vidas en peligro. Una, la de quien le había arrebatado todo. La otra, una desconocida. Dio un paso hacia atrás, hacia la salida. Se detuvo. ¿Quién soy yo para decidir quién merece ser salvado? No había tiempo. Llenando los pulmones del aire menos contaminado, Lucas se lanzó al humo. Llegó hasta la mujer, le palpó el pulso, débil pero presente, y la cargó sobre su hombro, dirigiéndose al exterior. Solo cuando el aire fresco le golpeó el rostro, se dio cuenta de que había regresado por una sola víctima, la que ahora sostenía en brazos. La entregó a los socorristas y volvió corriendo al interior. Llegar hasta Mendoza fue más difícil, el fuego ya lamía el techo, caían restos en llamas. El fiscal pesaba más de lo que parecía. Tosiendo, casi asfixiado, Lucas lo arrastró hacia la salida. ¿Qué está haciendo?, jadeó Mendoza, recobrando el sentido. Suélteme. Puedo salir solo. Cállese y camine, murmuró Lucas, apretándole el hombro con tanta fuerza que le dejaría moretones. Salieron envueltos en una nube de humo y chispas. La multitud se abrió paso hasta las ambulancias. Mendoza, al fin consciente de la situación, permitió que los paramédicos lo subieran a una camilla. Su cara, tiznada, mostraba una mezcla de desconcierto y repulsión. «Es usted», dijo al ver pasar a Lucas. «El cirujano». ¿Por qué? Lucas podría haber dicho muchas cosas. Sobre el juramento hipocrático. Sobre el valor de la vida humana. Sobre negarse a ser como quienes deciden quién vive y quién muere. Pero solo dijo: «Soy médico», y se dirigió hacia la mujer que había salvado primero. Amnesia traumática, agravada por intoxicación alcohólica crónica, leyó el neurólogo del hospital regional, revisando el informe clínico. Múltiples traumas antiguos, conmoción, fracturas cicatrizadas en pómulo y costillas. Lo típico en personas en situación de calle. Lucas observaba las imágenes de la resonancia en el negatoscopio. «Los traumatismos recientes no explican una amnesia tan profunda», dijo en voz baja. «Aquí hay algo más». «Escuche», el neurólogo se frotó el puente de la nariz con cansancio, «tenemos decenas de pacientes como ella. Gente sin hogar, alcohólicos, drogadictos. Sufren traumatismos y luego no recuerdan ni cómo ni dónde. Sus vidas son una amnesia constante». «Esa mujer dice llamarse Mariana», replicó Lucas. «Tiene un lenguaje claro, una articulación perfecta. Es evidente que es una persona educada». «Que terminó en la calle», encogió los hombros el médico. «Créame, he visto de todo. Si quien sea que fue antes, ahora es solo una sin techo con amnesia y sin papeles. En cuanto se estabilice, le darán el alta. Y luego, la calle. O un refugio, con suerte». Lucas apretó los puños. Había pasado una semana desde el incendio en la boda.
Visitaba a Mariana cada día, aunque ni él mismo sabía por qué sentía tanta responsabilidad. Voy a acudir a la policía, dijo. Tal vez alguien la esté buscando. El médico negó con la cabeza. Como quiera. Pero no se haga muchas ilusiones. En la comisaría, un joven sargento de ojos cansados escuchó su relato. ¿Una mujer sin hogar y sin documentos? Repitió. Aunque esté en busca y captura, necesitamos un apellido, huellas, una foto. Y usted solo tiene un nombre, que ni siquiera sabemos si es el verdadero. Pero está claro que fue víctima de violencia, insistió Lucas. Múltiple, sistemática. Quizá estuvo retenida contra su voluntad. El sargento suspiró. Las personas sin hogar sufren heridas a menudo. Forma parte de su vida. Peleas, asaltos, caídas borrachas. Abriremos un expediente, pero sin datos concretos. Al salir de la comisaría, Lucas sintió por primera vez en mucho tiempo una rabia impotente. El mismo sistema que había dejado impune al asesino de su esposa, ahora se negaba a ayudar a otra mujer. Y de nuevo, parecía algo normal. Parte del orden establecido. Mendoza no olvidará que salvaste a la mujer primero, le dijo Emilio, unos días después del incendio. Estaban en una cafetería pequeña, lejos del restaurante calcinado. Angélica estaba con ellos, en silencio, con preocupación en los ojos. Me da igual, respondió Lucas. ¿Qué va a hacer? ¿Conseguir otra condena condicional para su hijo por asesinato? Lucas intervino con cautela. Angélica, tú no lo conoces como lo conoce mi familia. Él no olvida. Y ahora, lo has humillado 2 veces. 2. La primera vez fue cuando no aceptaste la muerte de tu esposa como algo inevitable y buscaste justicia, explicó Emilio. La segunda, cuando preferiste salvar a una indigente antes que a él. En su visión del mundo, eso es imperdonable. Lucas se encogió de hombros. Tendré más cuidado, dijo. ¿Y ustedes? ¿Qué pasó con la luna de miel? La pospusimos para el otoño, sonrió Angélica. Queríamos asegurarnos de que tú estuvieras bien. Estoy bien, dijo Lucas, cubriendo su pequeña mano con la suya. Mejor que en mucho tiempo. Y era verdad. De forma paradójica, salvar a 2 personas del fuego, incluido a alguien a quien había llegado a odiar, liberó algo dentro de él. Como si aquella oscuridad que lo había envuelto desde la muerte de Carolina, por fin comenzara a disiparse. Al volver al trabajo, Lucas notó un cambio profundo en su forma de ejercer la medicina. Antes, las operaciones eran su manera de demostrar su valía, de superar a su padre, de construir una carrera. Ahora, cada paciente era un ser humano con una historia, merecedor de toda su atención y destreza. En septiembre, le ofrecieron operar a una niña de 14 años con un tumor cerebral en una zona crítica responsable del lenguaje. El caso era tan complicado que incluso sus colegas más experimentados se negaron. Propongo consultar con especialistas de Estados Unidos, dijo Lucas en el comité médico. Usemos el nuevo sistema de telemedicina. Estas consultas eran posibles gracias a un equipo adquirido con el programa de modernización de 2016-2017. La videoconferencia con médicos de Houston permitió revisar el caso en detalle y planear la cirugía sobre un modelo cerebral 3D de la paciente. 7 horas de trabajo intenso. Una técnica de acceso innovadora, desarrollada por Lucas especialmente para este caso. Cuando la niña despertó y pronunció sus primeras palabras, todo el personal aplaudió. Durante la ronda, Lucas se detuvo junto a la cama de la niña, que ya estaba sentada, dibujando en un cuaderno. ¿Cómo te sientes, Sofía? Me duele un poco la cabeza, dijo sin levantar la vista. Pero no voy a quedar calva como un alien, ¿verdad? Solo rasuraron un pedacito. Lucas sonrió. Exacto. En un mes, nadie notará nada. Ella le tendió el dibujo, una figura con bata blanca y un halo sobre la cabeza. Es usted,
explicó. Mamá dice que es mi ángel guardián. Mariana fue dada de alta 2 semanas después del incendio. Lucas le consiguió una plaza en un centro de rehabilitación para personas sin hogar, le llevó ropa, libros. Poco a poco, su memoria comenzó a regresar, fragmentada, por destellos. Creo que era abogada, dijo un día, mientras Lucas la visitaba. Recuerdo oficinas, papeles, audiencias. Su manera de hablar era cada vez más fluida y cultivada. La cicatriz en su pómulo izquierdo, que al principio parecía solo otra señal de una vida dura, ahora parecía el rastro de algo terrible que aún no lograba recordar. Eso es buena señal, la animó Lucas. La memoria vuelve. Pronto lo recordarás todo. Ella negó con la cabeza. No estoy segura de querer hacerlo. En sus ojos brilló un miedo tan profundo que Lucas no insistió. En noviembre, cuando fue al centro, le informaron que Mariana había desaparecido. Se fue sin despedirse, sin dejar nota. Es frecuente, le dijo la trabajadora social. A veces vuelven a la calle, a lo que conocen. O tal vez recordó algo y fue en busca de su pasado. Lucas dejó su número de teléfono, pero en el fondo sabía que no volvería a ver jamás a aquella mujer extraña, de ojos grises penetrantes y una cicatriz en el pómulo. La carta llegó en marzo de 2019. Un sobre blanco sin remitente, con una caligrafía limpia y elegante. Dentro, una nota breve, gracias por salvarme 2 veces y un recorte de periódico. El artículo hablaba de un juicio mediático contra el dueño de una constructora, acusado de violencia doméstica sistemática. El caso estaba siendo llevado por la abogada de la víctima, Mariana Castillo, una estrella emergente del mundo jurídico, especializada en la defensa de mujeres maltratadas. En la foto junto al artículo, Lucas la reconoció de inmediato, aunque parecía otra persona, cabello corto, traje sobrio, mirada firme. Solo la cicatriz en el rostro era la misma, aunque ya no estaba oculta, ahora se llevaba con dignidad, como una marca de lo vivido y superado. Lucas observó la foto largo rato, sintiendo crecer dentro de sí algo nuevo. No solo alivio por saber que Mariana estaba bien. También una profunda satisfacción al comprender que, a veces, la justicia triunfa. Que hay personas que, tras pasar por el infierno, encuentran fuerzas no solo para sobrevivir, sino para ayudar a otros. Gracias por salvarme 2 veces. Lucas no estaba seguro de merecer ese agradecimiento. Al fin y al cabo, solo había hecho lo que creía correcto. Pero algo dentro de él le decía que aquel encuentro no fue casual. Y que sus consecuencias apenas comenzaban. Dobló la carta con cuidado y la guardó en el cajón de su escritorio. A la mañana siguiente le esperaba una cirugía difícil y debía estar totalmente concentrado. Aunque ahora, su concentración tenía un nuevo matiz, la calma del que sabe quién es y por qué está vivo. El reloj de la sala de médicos marcaba las 12 en punto. Lucas, encorvado sobre el escritorio, rellenaba los informes postoperatorios. La cirugía había sido larga, una meningioma en el lóbulo temporal, con invasión al seno cavernoso, que exigía una precisión absoluta. 7 horas en el borde entre el éxito y el desastre. La paciente, una joven de 27 años, estaba en cuidados intensivos, pero el pronóstico era alentador. El golpe en la puerta fue inesperado. A esa hora no debía haber visitas. Sin esperar respuesta, entró una mujer de unos 50 años. Maquillaje perfecto, collar de perlas, traje evidentemente costoso. Perdone la intromisión, doctor Escobar, dijo con voz melódica. Soy Alicia Cárdenas, tía de Julia, la joven que operó hoy. Lucas dejó el bolígrafo. Algo en ella lo puso en alerta de inmediato, era demasiado impecable, demasiado segura para ser solo una pariente preocupada. Curioso, frunció el ceño. En el expediente de Julia no figura que tenga una tía. Soy prima hermana de su padre, respondió sin dudar. Se sentó frente a él, abrió con gracia su bolso y sacó un sobre blanco, grueso.
Quise venir personalmente a agradecerle. Sabemos de su reputación y ahora que Julia está en buenas manos. Colocó el sobre la mesa y lo deslizó hacia él. No, dijo Lucas sin siquiera mirarlo. No acepto dinero de pacientes ni de sus familias. Nunca. La mujer sonrió, como si él hubiera contado un chiste de oficina. Entendemos que, oficialmente, no se aceptan regalos. Pero nadie se enterará. Para nosotros es importante agradecerle por salvar la vida de Julia. He dicho que no, Lucas se puso de pie. Guarde su dinero y váyase, por favor. Ella también se levantó, pero dejó el sobre la mesa. Entiendo sus principios, doctor. Pero nos sentiremos más tranquilos si lo acepta. No para usted, para caridad, niños, lo que sea. En todo caso, insistimos. Y yo insisto en que se lo lleve, empezó Lucas, pero la mujer ya había salido. Tomó el sobre, dispuesto a devolvérselo, pero se detuvo. Algo le decía que, en esta situación, lo más prudente era no precipitarse. Guardó el sobre en el bolsillo de su bata. Mañana se lo entregaría al director. Que él lidie con los regalos. Los informes podían esperar. Estaba cansado, y en casa no lo esperaba nadie, nada nuevo. Lucas colgó la bata con cuidado, se puso el abrigo. El aire frío de noviembre le quemó la cara al salir por la puerta principal. En ese momento, 3 hombres vestidos de civil lo rodearon. Ciudadano Escobar, dijo uno, mostrando una placa. Dirección de Seguridad Económica. Acompáñenos, por favor. ¿Qué ocurre?, preguntó Lucas, perplejo. Se presentó una denuncia por extorsión a una familiar de una paciente. Todo ocurrió muy rápido. 2 testigos que casualmente estaban cerca. Un registro. El sobre, sacado del bolsillo de su abrigo. 100,000 pesos, perfectamente ordenados con una banda bancaria. El acta. Las esposas. En el coche que lo llevaba a lo desconocido, Lucas recordó con claridad aplastante las palabras de Emilio. Mendoza no olvida. La trampa había funcionado. La prisión lo recibió con olor a cloro, sudor y desesperanza. La celda para 6 albergaba a 10 reclusos. Literas de hierro, mantas grises del Estado. Una ventana enrejada que daba a una pared ciega. Una bombilla pálida que nunca se apagaba. Los compañeros lo miraron con curiosidad, sin hostilidad. Ser médico sigue siendo respetado, incluso allí. Además, compartió sin reservas lo que su madre le había enviado a través del abogado: cigarrillos, galletas, caramelos. ¿Por qué estás aquí, doctor?, preguntó un hombre mayor, de rostro culto y arrugado, que se presentó como contador, Samuel. Supuestamente por aceptar una coima de la familia de una paciente, respondió Lucas. Una trampa. Samuel asintió con comprensión. Entonces molestaste a alguien. Medio país está preso por eso. En mi caso, le gustó mi empresa al jefe de impuestos. No había libros ni diarios. Solo una baraja vieja y crucigramas ya resueltos y tachados. La única distracción eran las historias. Lucas escuchaba a sus compañeros, corruptos, adictos, estafadores, alborotadores, y comenzaba a comprender la profundidad del abismo social en el que había caído. El investigador, un hombre joven, de ojos inquietantemente vacíos, le ofreció un trato en el primer interrogatorio. Si acepta su culpa y colabora, obtiene una condena condicional. Incluso podría seguir ejerciendo como médico, solo que no en un hospital público. Pero si se pone terco, le esperan entre 3 y 7 años. ¿Quién necesita a un cirujano con las manos temblorosas por la sopa de prisión? Yo no acepté ningún soborno, respondió Lucas con calma. Ni ese, ni ninguno. Jamás. El investigador torció los labios. Todos dicen eso. Pero el juicio será en un mes, y para entonces ya no podrá probar nada.
Créame, el montaje está bien armado. Una semana después, Lucas vio un reportaje sobre su caso en la sala común de la prisión. Una periodista con cara falsamente compungida hablaba de médicos corruptos que manchaban la noble profesión. Mostraron una foto suya, una en la que salía con gesto adusto, como elegida a propósito. Pero luego apareció una escena distinta, una protesta frente al edificio de la fiscalía. Decenas de personas con carteles que decían: «Libertad para el doctor Escobar, devuélvanos a nuestro médico, ¿quién cuidará de nuestros hijos?». «Mire, doctor», silbó su compañero de celda, un exmecánico. «El pueblo se está moviendo por usted». En pantalla apareció el rostro de Emilio Vargas, hablando apasionadamente frente a un micrófono. El hashtag #libertad para el doctor Escobar ocupaba toda la imagen. «Todavía queda buena gente en el mundo», sonrió Lucas. Pero su sonrisa era tensa. Sus padres lo visitaron 10 días después de la detención. La visita en la cabina con cristal fue dolorosa. Su madre, siempre tan firme, apenas contenía las lágrimas. Su padre, recto como un mástil, ahora estaba encorvado y parecía haber envejecido una década. «Resiste, hijo», dijo Benjamín, presionando su mano contra el vidrio. «Estamos haciendo todo lo posible». «Tus pacientes te mandan saludos», dijo su madre con voz temblorosa. «Todos están de tu lado». Sofía, la niña del tumor, grabó un mensaje en video. Se interrumpió y se cubrió la boca con la mano. «¿Qué pasa contigo, papá?», preguntó Lucas al notar que su padre se sujetaba el brazo izquierdo. «¿Qué le pasa a tu mano?». Sus padres se miraron. «Nada grave», restó importancia el padre. «Un pequeño microinfarto». «Nada serio». Lucas apretó los dientes. «Por mi culpa, ¿verdad?», murmuró. «Lo siento». «No digas tonterías», dijo Benjamín, acercándose más al cristal. «Estoy orgulloso de ti, ¿me oyes? Siempre te enseñé a ser honesto, y lo sigues siendo. Si por eso nos tocan cosas duras, pues así tenía que ser». Pero en su mirada, Lucas vio un dolor que su padre intentaba esconder. «La cosa está así, Lucas», Emilio tamborileaba nerviosamente los dedos sobre la mesa de la sala de visitas. «Fernández estaba dispuesto a tomar tu caso. El mejor penalista de la ciudad, 3 absoluciones el año pasado, lo cual ya es casi un milagro en este sistema». Y Lucas se preparó para las malas noticias. Ayer lo ingresaron de urgencia por apendicitis. Justo antes de presentar la solicitud de fianza. Lucas sonrió con amargura. «Déjame adivinar, lo mantendrán hospitalizado hasta el juicio». «O más». «Exacto», asintió Emilio. «Así que tenemos problemas con la defensa legal. Pero también hay buenas noticias, tu petición ya tiene más de 50,000 firmas. Tus colegas están testificando que esa mujer nunca había aparecido antes y que tú siempre rechazabas cualquier dinero». «¿Y la enfermera López?». «Ella vio cómo esa mujer entró en mi despacho sin ser invitada». Emilio dudó. Se fue a Córdoba a visitar familiares. De repente. Nadie sabe cuándo volverá. Entiendo. Pero hay algo más, Emilio se inclinó hacia él. Ya sabes que ahora trabajo en ciberseguridad. Mis chicos encontraron conexiones muy interesantes entre esa tal Cárdenas y la fiscalía. Técnicamente no sirve como prueba, pero seguimos investigando. Gracias, Lucas le estrechó la mano. Por todo. Aguanta, Lucas. La justicia tiene que prevalecer. En los cuentos de hadas, seguro, sonrió Lucas. En la vida, depende de la suerte. Al quedarse solo, se sorprendió pensando que, a pesar de lo desesperado de su situación, no sentía arrepentimiento por el camino que había tomado. Sí, había perdido mucho. Sí, podría haber seguido las reglas del juego, aceptar y dar sobornos, vivir como los demás. Pero entonces no habría sido el mismo. Allí,
Entre los muros grises y los rostros grises, en el silencio de la celda, encontró una extraña claridad. Su vida había sido difícil, pero digna. La pérdida de Carolina, el enfrentamiento con Mendoza, el rescate de Mariana, cada paciente al que había ayudado, todo formaba parte de una historia que valía la pena vivir. El día del juicio amaneció frío y soleado. A las 10 de la mañana, la custodia llevó a Lucas al tribunal. A través de los cristales oscuros del furgón, vio a una multitud con pancartas. Algunos gritaban su nombre, intentando traspasar el cordón policial. En la sala estaban sus padres, amigos, colegas. En primera fila, Angélica, ya visiblemente embarazada. A su lado, Emilio se retorcía nervioso. Su padre, pálido y con el rostro ceniciento, sujetaba la mano de su madre como si quisiera calmarse a sí mismo, no a ella. El fiscal Mendoza no llevaba el caso personalmente, habría sido demasiado evidente, pero estaba allí, hojeando papeles con ostentación, lanzando a Lucas miradas de triunfo. Cuando la jueza anunció el inicio de la sesión, el asiento de la defensa aún estaba vacío. Un silencio pesado llenó la sala. La defensa del acusado Escobar Lucas estará a cargo de la abogada. La jueza consultó los documentos, Castillo Mariana. En ese instante, las puertas del tribunal se abrieron. El sonido de tacones sobre el mármol retumbó como un tambor. Mariana entró con paso firme. Traje oscuro, cabello corto, ojos grises como acero. La cicatriz en su mejilla no estaba oculta, la llevaba como una medalla. Disculpe mi tardanza, su señoría, su voz era firme y segura. La defensa está lista para presentar las pruebas de la inocencia del acusado. Lucas la miraba con asombro. Desde que recibió la carta, había intentado sin éxito encontrar a Mariana. Y ahora estaba allí, en el momento más difícil de su vida. Ella lo miró brevemente, asintió apenas y abrió su maletín. Su señoría, dijo, la defensa sostiene que este caso es una provocación fabricada. Alicia Cárdenas no es pariente de la paciente Julia Silva. Más aún, no tiene ningún vínculo con el ámbito médico. Mariana colocó una carpeta de documentos sobre la mesa del tribunal. Aquí están los extractos de las cuentas bancarias de la ciudadana Cárdenas. Noten los depósitos mensuales provenientes de cuentas anónimas. Además, contamos con grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio de la Fiscalía, donde la señora Cárdenas aparece con regularidad desde julio de este año. Un murmullo recorrió la sala. Mendoza se enderezó bruscamente. Además, continuó Mariana, ignorando la reacción del público, la defensa presenta el testimonio en video de la enfermera Elena López, grabado antes de su repentina partida. Insertó una memoria USB en el ordenador. En la pantalla apareció el rostro de una joven enfermera. Yo, Elena López, enfermera del Departamento de Neurocirugía, declaro que la noche del 15 de noviembre de 2019 vi a una mujer desconocida entrar al despacho del doctor Escobar sin invitación. El doctor Escobar nunca aceptó dinero de pacientes ni regalos. Al día siguiente de su detención, se me acercó un individuo que se identificó como miembro de la Fiscalía y me sugirió recordar los hechos de otra forma o ausentarme de la ciudad por un tiempo. Con cada nueva prueba, el ambiente en la sala cambiaba. Mendoza, enrojecido, se levantó y salió. El fiscal que llevaba el caso se trababa, confundía fechas y argumentos. Mariana no dejaba espacio para errores. Precisa, lógica, demoledora. Avanzaba como un tanque, desmantelando sistemáticamente toda la acusación. Al llegar la pausa del mediodía, la dirección que tomaba el caso era evidente. Cuando se reanudó la sesión, la Fiscalía solicitó tiempo adicional para analizar las nuevas pruebas. Su señoría, la voz de Mariana vibraba con un orgullo apenas contenido, mi defendido ha sido detenido ilegalmente por más de un mes. Un hombre que ha salvado decenas de vidas. Toda la acusación se basa en pruebas falsas.
Exijo la liberación inmediata del doctor Escobar en esta sala y una disculpa pública por parte de la Fiscalía. La jueza, una mujer de rostro cansado y expresión severa, cerró los ojos un instante, como si tomara una decisión difícil. El tribunal se retira a deliberar, anunció. La espera no duró más de 20 minutos. Al regresar, la jueza pidió silencio en la sala. Tras revisar las pruebas presentadas por la defensa, este tribunal determina que no se ha demostrado la culpabilidad del acusado Lucas Escobar. El caso se archiva por inexistencia de delito. El acusado queda en libertad inmediata. Un instante de silencio y luego la sala estalló en aplausos. El guardia le quitó las esposas a Lucas. Su madre corrió a abrazarlo, entre lágrimas, besando su rostro demacrado. Su padre, a su lado, no escondía el llanto, por primera vez que Lucas recordara. Angélica y Emilio lo abrazaban, decían algo que se perdía entre el clamor de la multitud. Mariana se mantenía aparte, guardando los documentos en su maletín. Lucas intentó acercarse, pero ella negó suavemente con la cabeza y le regaló una pequeña sonrisa. Después, pronunciaron sus labios sin emitir sonido. Saliendo del tribunal, del brazo de sus padres, Lucas vio a Mendoza apoyado contra una columna del fondo. Su rostro descompuesto por la rabia, pero sus ojos revelaban algo más, miedo. El miedo de quien descubre que su poder no es absoluto. No lo mires, le susurró su madre. No lo merece. No lo estoy mirando, respondió Lucas. Estoy viendo a ustedes. A ti, a papá, a mis amigos. A quienes me apoyaron. A quienes sí importan. Abrazó a sus padres mientras sentía cómo se disolvía la tensión acumulada durante semanas, reemplazada por una liviandad casi insoportable. Salieron a los escalones del tribunal. La multitud los recibió con vítores. El sol iluminó su rostro. Lucas entrecerró los ojos mirando al cielo claro y frío, y pensó que le habría gustado compartir ese momento con Carolina. Estaba seguro de que, en algún lugar, en otra dimensión, ella sonreía al verlo volver a la vida. Las imágenes de la resonancia brillaban en la pantalla, revelando la delgada línea donde la vida roza la muerte. El tumor envolvía un grupo de vasos como si desafiara al cirujano a un duelo. Lucas se inclinó, dejando que sus ojos se ajustaran a la penumbra del despacho, iluminado solo por la luz azulada del monitor. Sus dedos rozaron de forma instintiva un pequeño bisturí metálico junto al teclado, el amuleto que su padre le había puesto en la mano el día del veredicto. «Usa este talismán con sabiduría», le dijo Benjamín entonces. «Me acompañó en 3 guerras y miles de operaciones. Que ahora te proteja a ti». La mirada de Lucas se posó en la fotografía de Carolina, enmarcada en madera sencilla. Su sonrisa, eternamente congelada, ya no dolía como antes. Solo quedaba una tristeza suave, luminosa, como el eco de una melodía lejana cuyo detalle se ha olvidado, pero cuya belleza se recuerda. La vida después del juicio se armaba como un mosaico inesperado. Su nombre, convertido en símbolo contra la corrupción, atrajo pacientes de todo el país. Recibió ofertas de las mejores clínicas, incluso internacionales. Pero Lucas se quedó en su ciudad, en el mismo hospital, aunque ahora también trabajaba como consultor en centros privados. El teléfono lo sacó de sus pensamientos. Era la voz de Emilio, viva, radiante de felicidad, irrumpiendo en el silencio. «Lucas, eres tío. Tuvimos un hijo. 4 kilos, un torito. Felicidades». Se alegró sinceramente Lucas. ¿Y Angélica? Como una campeona. Mejor que yo. Me preguntó cuándo vendrá el tío Lucas a conocer a su ahijado. ¿Ahijado?, repitió Lucas. ¿Quién más sería el padrino de nuestro Lucas?, respondió Emilio con orgullo en la voz. Algo se apretó en el pecho de Lucas, una sensación cálida, casi olvidada, de pertenencia. De familia. ¿Lo llamaron, como a mí? ¿Y tú pensabas que en honor a quién lo llamamos?
rió Emilio. Ahora eres nuestro héroe nacional. Por cierto, la hermana de Angélica prometió organizar un almuerzo espectacular para el bautizo. Estará toda la familia, incluso cierto individuo desagradable, pero tú ni caso. Voy a ir, lo interrumpió Lucas. Sin falta. Después de hablar con Emilio, Lucas volvió a concentrarse en las imágenes clínicas, pero sus pensamientos regresaban una y otra vez a Mariana. Desde el juicio, parecía haberse desvanecido. No respondía a las llamadas, cambió de oficina. La secretaria de su despacho jurídico se limitaba a decir con frialdad que la señora Castillo estaba de viaje o en reuniones con clientes. Lucas dejó mensajes, escribió correos, en vano. ¿Y si solo cumplía con su deber profesional, y si para ella no fue más que otro caso, no una historia personal? La fachada de la nueva clínica privada relucía con vidrio y acero bajo un cielo encapotado. Lucas acudía a una consulta a pedido de un colega, un caso raro de patología vascular que requería un enfoque interdisciplinario. Caminando por el pasillo luminoso, sus ojos repasaban automáticamente las placas en las puertas. Hasta que se detuvo en seco. Mariana Castillo. Asesora jurídica. En ese preciso momento, la puerta se abrió y ella salió, rápida, concentrada, una carpeta de documentos bajo el brazo. Al ver a Lucas, se detuvo como si se hubiera topado con una barrera invisible. Doctor Escobar, dijo tras una breve pausa. ¡Qué coincidencia! La he estado buscando, dijo Lucas con franqueza. Quería agradecerle. No es necesario, desvió la mirada. Solo hice mi trabajo. ¿Y trabaja siempre con esa pasión por todos sus clientes? Sonrió él. ¿Y se arriesga a perder su carrera juntando pruebas? Ella frunció levemente el ceño, pero luego, para su sorpresa, sonrió. Una sonrisa fugaz, como un rayo de sol entre nubes. Tengo una reunión ahora. Pero, miró su reloj. A las 6 estaré libre. Si quiere, podemos hablar en el café de enfrente. A las 6, asintió Lucas. Allí estaré. Ella ya giraba para irse cuando él preguntó. ¿Por qué me evitó? Mariana se detuvo. Porque hay historias que es mejor no empezar, dijo en voz baja. Hasta la tarde, doctor Escobar. El pequeño café con vista a la Plaza San Martín estaba casi vacío. Música suave, luz tenue, olor a repostería recién hecha. Mariana ya estaba sentada junto a la ventana cuando Lucas entró, sacudiéndose las gotas de lluvia del abrigo. ¿No llegué tarde?, preguntó, sentándose frente a ella. Al contrario, yo llegué antes, dijo, tomando un sorbo de té. Vieja costumbre, llegar primero para evaluar el entorno. ¿Paranoia profesional?, bromeó Lucas. Necesidad vital, respondió ella, seria. Se hizo un silencio breve. Lucas pidió un café. Cuando la camarera se retiró, preguntó. ¿Hace mucho que trabaja en esa clínica? Desde febrero. Antes tenía práctica privada, pero dudó. Después de su caso, me pidieron que me fuera del bufete. Hacía demasiadas preguntas incómodas sobre nuestros ilustres fiscales. Lo siento, dijo Lucas, sincero. No hace falta, Mariana negó con la cabeza. Fue mi elección. Sabía en lo que me metía al aceptar su defensa. ¿Pero por qué?, preguntó él. ¿Por qué me defendió a mí, precisamente? Sus ojos grises se cruzaron con los suyos por un instante, luego volvió la mirada hacia la ventana. Porque sé lo que es enfrentarse sola al sistema, respondió con voz queda. Sé lo que se siente cuando nadie te cree, cuando todas las puertas se cierran y tú conoces la verdad, pero no puedes probarla. Respiró hondo. Mi historia empezó de forma banal. Abogada exitosa, especializada en derecho corporativo. Matrimonio con un empresario acaudalado. Vida perfecta, en apariencia. Hasta que comenzaron los golpes.
Al principio por impulso. Luego, sistemáticos. ¿Y sabe qué fue lo peor? No el dolor, no la humillación, sino no tener a dónde huir. Él era un hombre respetado, mecenas, amigo del jefe de policía. Presenté 5 denuncias. No las aceptaban o se perdían. Lucas la escuchaba en silencio, sin atreverse a interrumpir. Lo último que recuerdo antes de perder la memoria fue su rostro, su voz gritando, y cómo me estrellaba contra la pared del vestíbulo. De algún modo logré salir de la casa, pero luego, vacío. Desperté en el sótano de un edificio abandonado, sin documentos, sin recuerdos. Apenas recordaba mi nombre. Luego vino la calle, el hambre, el frío. No sabía quién era, de dónde venía ni cómo había llegado allí. Y luego ocurrió el incendio, dijo Lucas, en voz baja. Y usted volvió por mí, cuando nadie más lo habría hecho, asintió Mariana. Días después, una mujer vino al hospital. Dijo que era mi hermana. Mostró fotos. No recordaba nada, pero algo dentro de mí reaccionó. Me llevó con ella, me ayudó a recuperar documentos, a ver médicos. La memoria volvió poco a poco, como flashes. Cuando supe quién era, lo primero que hice fue pedir el divorcio y cambiar de especialidad. Dejé el derecho corporativo para dedicarme a defender a víctimas de violencia doméstica. ¿Y me vigilaba desde entonces?, preguntó Lucas. No te vigilaba, corrigió Mariana. Te recordaba. Cuando vi tu caso en las noticias, supe enseguida que era una venganza de Mendoza. Y no podía quedarme de brazos cruzados. Guardaron silencio un momento, cada uno perdido en sus pensamientos. Parece que, dijo por fin Lucas, los dos pasamos por la oscuridad. Los dos perdimos personas, los dos conocimos la injusticia del sistema. Y los dos resistimos. La diferencia es, dijo Mariana con voz suave, que tú nunca perdiste tu esencia. Yo, en cambio, tuve que reconstruirme desde cero. Quizás en eso consista la verdadera fuerza, la miró a los ojos. No en no caer, sino en levantarse las veces que haga falta. Empezaron a verse. Sin presiones, sin promesas. Solo dos personas que se entendían sin necesidad de explicarse. Un día, Lucas invitó a Mariana a una exposición sobre equipos médicos del siglo XX en el Museo de Medicina. Para su sorpresa, ella aceptó. Mi abuelo trabajó con una máquina como esta, dijo Lucas, señalando un electroencefalógrafo macizo de los años 60. ¿Te imaginas? Las señales se registraban en papel térmico y el médico tenía que interpretar todo a simple vista. Increíble, Mariana pasó el dedo por la superficie pulida del aparato. Cuando ves estas máquinas, entiendes cuánta creatividad y perseverancia hay detrás de cada una. Pueden parecer toscas comparadas con la tecnología moderna, pero detrás de cada una hay una historia de vidas salvadas. Exactamente, asintió Lucas. Mi padre siempre dice que lo más importante en la medicina no son las máquinas, sino las manos y el corazón del médico. La tecnología solo es una extensión de su voluntad. Después del museo, caminaron largo rato por la costanera. Mariana le habló de sus nuevos casos, de las mujeres que ayuda a romper el ciclo de violencia. Lucas le contó sobre cirugías complejas y sobre el pequeño Lucas, su ahijado, que ya comenzaba a sonreír y a reconocer a sus seres queridos. Poco a poco, paso a paso, construían un puente de confianza entre sus almas marcadas. La llamada llegó a las 3 de la madrugada. Lucas, recién llegado de una guardia nocturna, tanteó el teléfono medio dormido. ¿Doctor Escobar? Habla Simón García, director del Hospital Municipal número 1. Tenemos un caso urgente, trauma craneoencefálico grave con compresión del tronco cerebral. Necesitamos una descompresión inmediata y nuestro neurocirujano está de vacaciones. Estoy en camino. Llego en 30 minutos, respondió Lucas, ya vistiéndose. Preparen el quirófano y el kit completo para craneotomía.
Solo al llegar al hospital y revisar la ficha del paciente, vio el nombre, Gustavo Mendoza. El hijo del fiscal. El hombre que había atropellado a Carolina. Según el médico de guardia, Gustavo, ebrio, a alta velocidad, había chocado contra una columna de hormigón. La historia se repetía con una simetría espeluznante. Solo que esta vez, la víctima era el culpable. Lucas observaba las imágenes de la resonancia. La hemorragia presionaba el tronco encefálico. Cada minuto contaba. «Doctor, esperamos su decisión», dijo con nerviosismo la enfermera. Ahí está, la justicia que el sistema no logró. Bastaría con demorar un poco, decir que no hay nada que hacer. «Preparen al paciente», dijo Lucas con voz firme. «Vamos a operar». Ya. En el quirófano trabajó con una furia fría y controlada. Sus manos se movían con precisión mecánica. Su mente, clara como nunca. Retirar el hueso, abrir la dura madre, evacuar con cuidado el hematoma, descomprimir el tronco cerebral. Para la parte más delicada, usó una técnica de microdisección que le había enseñado su padre, un método antiguo, casi olvidado, pero perfecto para situaciones extremas. 5 horas sin pausa. Al terminar, Lucas salió exhausto, pero en paz. En el pasillo lo esperaba Arcadio Mendoza. Demacrado, ojeroso, parecía haber envejecido 10 años. «¿Cómo está?», preguntó con voz ronca. «Estable», respondió Lucas. «El pronóstico es reservado, pero hay esperanzas. Las próximas 24 horas serán clave». Mendoza lo miró con ojos vacíos, como si no entendiera. «¿Por qué usted?», murmuró. «¿Por qué fue usted quien lo operó? ¿Y por qué lo salvó?». Tenía todos los motivos para no hacerlo. Lucas se frotó el puente de la nariz. «Porque hay cosas más importantes que las cuentas personales. Juré salvar vidas, no cuando me convenga, sino siempre». El fiscal se dejó caer en una banca. «¿Sabe? Tenía un hermano. Víctor. En los 90 lo mataron por una deuda que no era suya. Lo confundieron con alguien. La policía ni siquiera abrió el caso. Fue un ajuste entre bandas. Entonces juré que viviría de tal forma que nadie pudiera tocar a los míos. Que el poder estaría de mi lado». Levantó los ojos. «Construí mi vida defendiendo solo mis intereses. Y usted fue más fuerte. No se quebró cuando quise destruirlo. Y no se vengó cuando pudo». «No soy más fuerte», negó Lucas. «A veces, perdonar requiere más valor que destruir». 6 meses después, Lucas y Mariana cenaban en un pequeño restaurante de Puerto Madero. Afuera, la primavera iluminaba la ciudad. Lluvias recientes, primeras luces suaves reflejadas en el agua. «¿Cómo está el joven Mendoza?», preguntó Mariana, revolviendo su té. «Se recupera más rápido de lo esperado», respondió Lucas. «El habla casi ha vuelto por completo, la motricidad también. El otro día se disculpó con una enfermera por haberle gritado. Eso ya es un progreso». «¿Y su padre?». «Curiosamente, ha cambiado. Renunció a la fiscalía. Dicen que ahora asesora a una ONG». Callaron, disfrutando del silencio compartido. «¿Sabes?», dijo Mariana, «siempre temí que las sombras del pasado nunca me dejaran. Que viviría mirando atrás, esperando golpes, despertando de pesadillas. Pero creo que hasta las sombras más densas retroceden ante la luz. A veces solo necesitamos darnos permiso para ser felices», susurró Lucas. «Aunque pensemos que no lo merecemos». Mariana apoyó su mano sobre la suya. «Hemos recorrido un camino largo», dijo. «No necesitamos apresurar nada. Pero quizá lo suficiente como para aprender a valorar cada instante de calma». Lucas la miró. A la mujer que no solo lo había salvado de la prisión, sino también del vacío. Y entendió,
con una certeza nueva, había llegado el momento no solo de salvar a otros, sino de permitirse ser salvado. ¿Sabes? Sonrió. Mi padre dice que cada sombra es solo la prueba de que existe la luz. Ella le devolvió la sonrisa. Y en sus ojos, Lucas vio su propia esperanza, débil aún, pero verdadera. Esa esperanza que nunca muere del todo, sino que espera su momento para regresar. La vida no siempre nos regala un final feliz, pero a veces nos concede un nuevo comienzo. La historia de Lucas y Mariana no es solo una historia de superación, sino un recordatorio del poder que tenemos cada día, elegir entre el rencor y la compasión, entre la oscuridad y la luz. ¿Y tú, qué elegirías? Si esta historia tocó algo en tu interior, compártela. Tal vez alguien cerca de ti necesite hoy exactamente estas palabras. Déjanos un me gusta si dejó una huella en tu corazón y síguenos para más relatos sobre la fuerza del espíritu humano y el poder de volver a empezar. Porque, al fin y al cabo, todos somos personajes de una gran historia. Una historia que escribimos cada día, con cada decisión. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.